estar con ustedes, de verdad. Ahora sí que mi esposa y un servidor, las veces que hemos tenido la oportunidad de compartir nuestro trabajo en el ministerio con la familia Guevara, ha sido siempre una bendición, la verdad. Nos han recibido ellos como familia, pero también lo sentimos de toda la congregación, los sentimos muy amados, bien recibidos. Entonces, muchas gracias. Reciban un saludo de nuestra congregación en Guadalajara, Casa de Oración Guadalajara en general, un abrazo para ustedes y en particular del Ministerio de Iglesia Juvenil de Adolescentes, que es en donde servimos de manera directa. Mi esposa y un servidor somos los responsables del grupo de adolescentes en Guadalajara. Así que todo el equipo, un abrazo para ustedes y muchas gracias. Como siempre cuando preparo un mensaje para la congregación, recibo también yo una gran bendición de lo que estoy preparando y de lo que estoy estudiando. Siempre Dios me habla a mi corazón, me reprende muchas veces, me enseña muchas ocasiones y siempre, créame, siempre crezco cada que preparo un mensaje. Y es el deseo de mi corazón que esto que voy a compartir con usted también sea de bendición, sea de edificación. Ese es el deseo que siempre todos los predicadores tenemos o deberíamos de tener en nuestro corazón, que la iglesia sea edificada. Yo le voy a pedir que me acompañe a orar antes de iniciar con el mensaje. Necesitamos la guianza de Dios. Particularmente la necesito yo, que estoy acá parado al frente para pues expresar su palabra, su voluntad, su propósito de una manera fiel y de una manera clara. Pero también toda la congregación lo necesita en general porque el mensaje necesita caer en buena tierra, necesita dar fruto posteriormente. Y eso solamente lo podemos hacer, lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Así que le pido de favor que me acompañe a orar. Señor, te damos gracias esta mañana, esta tarde, mediodía ya, Señor, por darnos el privilegio y darnos la bendición, Señor, de poder estar aquí presentes, Señor, en este lugar, disfrutando de la comunión contigo en primer lugar. La oportunidad que tenemos de expresarte con nuestras alabanzas, con nuestra adoración, Señor, todo lo que nosotros necesitamos de ti, Señor, todo lo que nosotros deseamos, Señor, y lo que por sobre todo deseamos, Señor, es tener comunión contigo, estar unidos a ti, porque tú dijiste, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, por favor, a exponer tu palabra, ayúdame a exponer, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Y también te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes y aquellos que nos están siguiendo vía las redes sociales, que tu palabra llegue, Dios, a sus corazones y pueda dar fruto al 100%. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. He puesto por título al mensaje de esta tarde, las verdaderas bendiciones. Para aquellos que les gusta tomar nota, las verdaderas bendiciones. Si usted se dio cuenta, yo desde que entro, estoy acá, siempre llego repasando el mensaje en mi mente y estoy con mis ojos abiertos siempre para ver cómo Dios, aún en el último momento antes de subirme, me habla o me muestra algo. Y cuando estábamos en el momento de la alabanza, hubo un canto que habla acerca de que somos bendecidos, bendecido yo. Sí lo ubica, que lo cantamos, bendecido yo. Y dice, vivirás por siempre bajo su bendición, dice esta. Y es que esa es la vida de nosotros los cristianos, que en todo momento, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos,
estamos bajo la bendición de Dios, fíjese. Pero el problema es que muchas veces no nos damos cuenta, no somos capaces de identificar de qué se trata la bendición de Dios. La palabra de Dios nos enseña que a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas son para bien. Es decir, son una bendición, independientemente de que si no la estamos pasando tan bien en la carne, no la estamos pasando tan bien en el alma, que pareciera que estamos en una situación complicada. Pero la verdad es que Dios tiene un propósito en todo momento. Y ahí está la bendición de Dios, en el propósito. Y yo estaba en la alabanza y veía a un niño que estaba aquí, que estaba danzando. A mí me encanta danzar. Yo hoy no lo hice porque lo hice el viernes y como ya no estoy en edad para andar brincando, me subí con un dolor en la espalda y todo el tiempo que estuve aquí dije, ay, ¿para qué me ponía a brincar antes de subirme a predicar? Pero me encanta gozarme, me encanta disfrutar de esto. Y yo veía a este niño de escasos, ¿cuántos años tiene tu hijo? 4 añitos. 4 años gozándose, brincando y disfrutando, y volteaba a ver a su papá y a su mamá, porque ellos también lo hacían. Y dije, este niño está gozando de una bendición. Y me pude dar cuenta cómo para los niños, que no tienen otra preocupación más que disfrutar. O sea, ellos no saben si su papá tiene trabajo, si no tiene trabajo, si la está pasando bien, si la están pasando mal, si papá y mamá tienen problemas para llevar el alimento a la casa. Ellos no lo saben, ellos disfrutan. Y entendía por qué el Señor dice, es que quiero que sean como niños, porque el Señor dice, quiero que sean como niños, que confíen, que se dejen guiar por mí. Y me venía a mi mente cuando yo tenía su edad. ¿Usted se acuerda? Aunque hace mucho, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente cuando yo tenía la edad de este niño. Hasta los 6 años, fíjese, hasta los 6 años, mi familia vivimos en una vecindad. Los que son mexicanos, bueno, seguramente en algún otro país también. Pues una vecindad en México es un lugar pequeño en donde hay muchas habitaciones, muchas casas y compartimos muchas cosas en la vecindad. Bueno, se han de acordar de La Vecindad del Chavo. Este programa es famoso en toda Latinoamérica. Creo que todavía hoy en día hay países en Centro y Sudamérica que pasa el Chavo del Ocho. Y todo pasaba en una vecindad. ¿Se acuerda? Bueno, tal cual como pasaba el Chavo del Ocho y el Kiko y el Ñoño y todos ellos, ¿qué hacían ellos todo el programa? Jugaban, disfrutaban. Sí, se peleaban ahí, pero al final ellos no se preocupaban de nada de los adultos. En esa vecindad compartíamos muchas cosas, inclusive compartían, por ejemplo, éramos como unas 8 a 10 casas, imagínense, compartíamos los baños, el sanitario, las regaderas, las duchas, todo. O sea, había que estar al pendiente a ver a qué hora se desocupaba la ducha para meternos a bañar y estar ahí. Era un tiempo para mi familia de escasez, de necesidad, pero yo era tan feliz. Me acuerdo perfectamente. No sabía si mis papás tenían o no tenían. Ahí estuvimos hasta los 6 años de edad, más o menos, 6, 7 años. Y yo me acuerdo de todo lo que disfrutaba, lo que jugaba, con quién jugaba, de mis amiguitos, de todo. No tenía preocupación alguna. Entonces, ¿en qué momento los niños empiezan a saber del tema material? Pues cuando nosotros los adultos les empezamos a enseñar. ¿Está de acuerdo conmigo? En ese momento ellos empiezan a perder la inocencia y nosotros les empezamos a mostrar el valor de las cosas, el valor material, el valor en fin, en general. Pero hasta entonces disfrutamos, brincamos, gozamos. Y eso es algo que nosotros debemos de saber identificar, que
no importa cuál sea la circunstancia que estemos pasando, Dios tiene el control de todo. Hay una bendición para nosotros, pero tenemos que saber identificar cuáles son esas bendiciones verdaderas, porque cuando empezamos a crecer y empezamos a estar en este mundo, es cuando empezamos a creernos de algunas bendiciones que deseamos, que anhelamos. El versículo en el cual me voy a basar para iniciar es un proverbio. Es un proverbio que la gran mayoría de nosotros conocemos, Proverbio 10:22. Le voy a leer dos versiones de la Biblia porque me parece que son las más claras. En la Biblia de las Américas dice: la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Y en la versión traducción al lenguaje actual dice: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Si usted tiene alguna otra versión ahí, las variantes deben de ser menores, porque no es un versículo en el cual tengamos problemas en las diferentes versiones. Algo que está súper claro aquí es que nosotros, en nuestro desarrollo ahora, nuestro crecimiento, cuando dejamos de ser niños, empezamos a poner énfasis en algo que está en este versículo, que es en las riquezas. Empiezan a llamarnos la atención y es algo que empezamos a buscarlas, ya sea porque deseamos tener mucho o ya sea porque necesitamos vivir, necesitamos comer, necesitamos pagar la renta, pero el caso es que las buscamos. Todos, no hay uno, todos de alguna forma necesitamos hacernos de bienes para poder vivir en este mundo. Mire, los proverbios de Salomón son versículos cortos, pero contundentes en lo que dicen. O sea, son muy claros. La gran mayoría de ellos son formados por dos frases, dos oraciones cortas. Que estas oraciones que van siempre juntas son complementarias. Fortalece la enseñanza, cada una de ellas en su conjunto. Este versículo contiene dos oraciones que si las leemos por separado, primero no deberíamos de leerlas por separado, pero quiero separarlas hoy para luego juntarlas y ver el resultado de estas. Diría de la siguiente forma si las leyéramos por separado: la bendición de Jehová enriquece. ¿Ok? Y la segunda dice: la bendición de Jehová no incluye tristeza o no incluye preocupación. Por separado, eso es lo que dice cada una de ellas. Ahora, este pequeño versículo además contiene tres palabras que son claves para el sermón de esta mañana. Y ya les decía, una de ellas es riqueza, pero la otra es bendición y la otra es tristeza. O en algunas versiones dice preocupación. Estas tres palabras son claves, así que no las perdamos de vista conforme vamos avanzando. Entonces, es como una regla de interpretación bíblica. Antes de poder concluir de cada una de esas oraciones, es necesario que los versículos los leamos en su contexto, obviamente en su contexto inmediato. En el caso de los proverbios, muchas ocasiones el contexto inmediato cambia mucho entre el siguiente versículo y el anterior, porque así están escritos. El autor que es Salomón, así los fue escribiendo. Pero también es importante que los interpretemos en su contexto histórico, cultural, pero la situación más importante para la interpretación es su contexto general de la Biblia. Ese es lo más importante, para no quedarnos solo con algo
que puede no ser cierto en su totalidad. Entonces, la correcta interpretación de este versículo es con las dos oraciones juntas, con las tres palabras estas en su conjunto. El problema es que muchas personas, cristianos inclusive, prefieren quedarse solo con la primera parte de la oración. La bendición de Jehová es la que enriquece. Es la que enriquece. Y si hacemos eso, que nos quedamos solo con esa parte de la oración, pues podemos tener consecuencias en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque entonces asociamos la bendición de Dios solo con enriquecernos. Y lo que es peor, con enriquecernos de una manera material. De una manera material. Eso es un error. Eso es un error y no debemos de hacerlo. Porque riqueza, pues todos sabemos, o sea, cuando éramos niños no sabíamos qué era eso, pero conforme fuimos creciendo y estuvimos caminando en este mundo y viendo las necesidades de este mundo, pues empezamos a involucrarlo con dinero, propiedades, autos, negocios, empresas, o sea, todo eso es riqueza. Bueno, este país, por eso es el país pues, más poderoso económicamente hablando, porque se ha generado mucha riqueza en ese sentido. Entonces, pero si esto fuera cierto, de que la bendición de Jehová es la que enriquece en ese sentido solamente, pues estaríamos cayendo en un error en nuestra mente en primer lugar y luego en nuestro corazón, porque luego por eso empiezan a salir doctrinas que tienen que ver única y exclusivamente con los bienes materiales. Por supuesto que todos buscamos estar bien económicamente para nuestros hijos, la gran mayoría de los que están acá, si no nacieron acá, pues eso vinieron buscando, eso se viene buscando. O sea, pues el sueño americano, ¿no? Famoso, que sigue actual en todo el mundo. Las fronteras, por ejemplo, están llenas de personas que quieren cruzar, quieren venir buscando el sueño americano. ¿Por qué? Porque tienen mucha necesidad económica. ¿Ok? Eso, pues digamos que es una reacción natural ante la carestía. Es una reacción natural del ser humano ante decir, oye, no tengo. ¿En dónde hay? Vayamos a donde hay, ¿no? Vayamos a donde hay. Pero entonces, Salomón, fíjense muy bien, para saber cómo es que Salomón arrancó viviendo su reinado y dejándonos este tipo de enseñanzas. Salomón el rey, que cuando Dios se le apareció y le dice, ¿qué quieres de mí, Salomón? Pídeme lo que quieras. ¿Se imagina usted estar frente al Dios Todopoderoso y escuchar que nos dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. ¿Usted se ha puesto a pensar? Miren, tendríamos una lista enorme de peticiones que hacerle seguramente. O quizá teníamos una lista enorme de preguntas que hacerle a Dios. ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué ella no está conmigo? ¿Por qué estoy viviendo esto? O dame aquello, o dame el otro. Hasta hay un cuento de Disney, de la lámpara de Aladino, ¿no? De que le raspas y dice el genio, pídeme 3 deseos. Y todo, ¿qué piden? Cosas, bienes materiales. Y ese genio nomás le limita a tres cosas. Y el Dios Todopoderoso se le aparece a Salomón y le dice, ¿qué quieres, Salomón? Pídeme lo que quieras. Recordemos un poco la escena. Primera de Reyes 3, capítulo 6. Ahí ya está Salomón respondiendo a lo que Dios le dice. Versículo 6. Primera de Reyes 3, 6. Y Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios,
me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido. Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento. Otras versiones dice sabiduría. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Salomón no pidió riquezas, Salomón no pidió poder, Salomón no pidió que en aquel tiempo los pueblos estaban en guerra, había muchos enemigos, había había regiones, reinos que estaban en guerra. Y Salomón no pidió que pusiera a sus enemigos derrotados. Salomón le pidió sabiduría, le pidió que le diera discernimiento para ejercer justicia, dice él. Entonces, Dios, dice la Biblia, que a Dios le agradó que Salomón no haya pedido riqueza, le agradó que no haya pedido poder. Y entonces Dios le dio a Salomón sabiduría, pero no solamente eso, le dio las riquezas y le dio el poder y le dio todas otras cosas que un rey debe de poseer para ejercer su reinado. Ahora, ya que entramos, porque vimos ¿por qué quise leer este tema, esta historia, esta breve historia de Salomón? Porque el versículo con el que iniciamos lo escribió Salomón. Y algo que dijo es: la bendición de Jehová es la que enriquece. O sea, él recibió bendición de parte de Dios, recibió muchas cosas, entre ellas riquezas. Pero concluye después el versículo, dice: y no añade tristeza con ella. Porque hay un grave problema cuando empezamos a acumular bienes, o empezamos a tener, o empezamos a preocuparnos por los bienes materiales, que muchos después los atesoran, los acumulan, los protegen, los aman, los buscan, los presumen. Todo eso es una condición del corazón. Todo eso, y eso es lo que hoy me gustaría a lo que pudiéramos llegar como conclusión al final del mensaje. ¿Cuáles son las verdaderas bendiciones? El tener recursos, el tener bienes. ¿Es solo eso? Porque no estamos descartando que esa sea una bendición de Dios. Entonces, tengo algunas preguntas para reflexionar, para que usted se las lleve. ¿Es la riqueza o prosperidad una bendición de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo puedo identificar si la prosperidad que estoy viviendo es una bendición de Dios? ¿Es posible que en el momento que estoy viviendo hoy, en mi realidad, no sea una bendición de Dios? Es decir, estoy prosperando, pero ¿será posible que no esté viviendo una bendición de Dios? Fíjese esta pregunta que me hacía: ¿en qué momento debo renunciar a la posibilidad de una bendición económica? Y me venía a la mente Daniel, que él fue llevado cautivo a Babilonia junto con sus amigos.
y llegó cautivo en una posición privilegiada. Iba a estar dentro de los sabios del rey de Babilonia. Iba a vivir con todas las comodidades. Iba a vivir con la comida del rey, con la bebida del rey. A diferencia de todos sus hermanos que estaban viviendo realmente en cautiverio. Y él llegó a la conclusión de que no quería eso. Podía haberla pasado súper bien. Y dijo, no la quiero. Y no solamente dijo, no la quiero, no renunció a ella para ponerse en contra del rey, sino que buscó sabiduría para ver cómo no recibir lo que para él no era una bendición, sino que claramente iba en contra de sus principios y de sus valores y de lo que él había aprendido como un israelita. Entonces, todos nosotros, fíjense, tenemos, Dios nos ha dado la habilidad, la capacidad, nos ha dado dones, nos ha dado la posibilidad de generar riqueza, de producir bienes. O sea, todos tenemos, independientemente de la capacidad o de los niveles de estudio, de preparación, en nosotros Dios ha puesto esa capacidad. Lo decía así el rey David en Primera de Crónicas 29. Fíjese, el rey David, un rey poderoso, un rey que todo lo que estuvo a su mano prácticamente lo llevó a cabo. Primera de Crónicas 29, 10. Dice, entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Él es el que nos da la fuerza, la habilidad. De Él viene. De hecho, los proverbios de Salomón hablan mucho acerca de aquel que es negligente y que no pone en operación los dones de Dios. Y habla de aquel que es diligente y que se esfuerza y que se levanta temprano y va y trabaja, como muchos de ustedes, ¿no? Que tienen la responsabilidad y salen todos los días a trabajar. O sea, la Biblia está llena de principios. La Biblia está llena de enseñanzas de cómo un cristiano debe tratar o debemos tratar el tema de las riquezas. Dice en el versículo 13, por eso Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Veamos cómo el rey David reconoció. O sea, David era un rey muy exitoso en sus campañas, en sus guerras, en lo que él emprendía. Fue un músico, guerrero, pastor de ovejas, cuanta cosa se proponía emprender, tenía éxito. Pero algo que caracterizó a David es que siempre le dio la gloria a Dios. Siempre, en todo momento. Y es algo que nosotros como cristianos debemos de tener siempre presente. No hay algo que nosotros tengamos que sea nuestro, que sea un logro propio, es decir, que solamente yo, con mi capacidad, con mi inteligencia. Dios nos lo ha dado. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y lo que poseemos debe de ser para gloria de Dios, porque lo tenemos por gracia de Dios. Pero se nos olvida. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo material que creemos que necesitamos muchas cosas y entonces empezamos a quererlas a acumular. Pero Job, que fue un hombre rico en todos los aspectos de la vida, cuando
llegó a no tener. ¿Qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. O sea, tenía perfectamente claro que todo lo que poseía no era de él, ni era de su talento, ni era de su fuerza, sino que era Dios mismo. Y que si Dios disponía a quitárselo, él no se iba a oponer. Él iba a decir, Señor, todo es tuyo, si nada es mío, ¿por qué tendría yo que aferrarme a esto? Pero entonces, necesitamos aprender que existe una gran diferencia en cómo se trata el tema de las riquezas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Para quienes son amantes de la doctrina de la prosperidad, bueno, pues el Antiguo Testamento está lleno de promesas, está lleno de cosas en donde yo las quiero, Señor. Y en el Nuevo Testamento las arreglan para que también diga eso. Porque también el Nuevo Testamento tiene y habla de riquezas. Pero es totalmente diferente el sentido que tienen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero son complemento. Por eso les decía, necesitamos aprender ese versículo en el contexto global de la Biblia. Las promesas de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento en su mayoría están basadas en bendiciones de prosperidad, de poder, de victorias. Y existen muchos registros en el Nuevo Testamento que indican que todas las promesas y bendiciones de Dios ahora son en el ámbito espiritual. No descarta las otras bendiciones, pero no son la prioridad, no es la base de nuestra relación con nuestro Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí soy claro en esto? No quiere decir que tengamos que ser pobres. Cristianos, hay pobres y hay ricos. Jesús dijo, siempre tendremos pobres, gracias, siempre habrá. Y no es que sea un propósito de Dios. No es que porque ese tema es básicamente darnos las herramientas como seres humanos, darnos la capacidad para que cada uno de nosotros administremos esos dones, esas capacidades y vayamos y busquemos. Les hablaba yo de la perseverancia el viernes pasado, aquellos que vinieron. Necesitamos perseverar en muchas cosas. Entre ellas, algunas cosas de trabajo, algunas cosas de negocios, pero bueno, ese es otro tema. Para quienes no vinieron, pueden escuchar la enseñanza del viernes. Pero son en el ámbito espiritual las bendiciones en el Nuevo Testamento, sin que necesariamente sea un propósito principal enriquecer al ser humano. Desde el principio, fíjense, desde el principio en el Génesis, nosotros podemos empezar a ver cómo Dios en el Antiguo Testamento empieza a llevar su relación con el ser humano y particularmente con su pueblo en ese sentido de las riquezas, de la posesión, de las tierras, del ganado, de los granos, de la producción altísima. Y empieza en Génesis desde que la creación y que creó al hombre y a la mujer y que nos creó a su imagen y a su semejanza. Una vez que nos creó, dice que nos dio el poder de ser fructíferos. Dijo en el versículo 28 del capítulo 1, y los bendijo con estas palabras. Fíjense la bendición, los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con su semilla, todo esto les servirá de alimento. O sea, ahí estaba la provisión de Dios. ¿De dónde viene la bendición? De Dios. Y les dio el poder para que dominaran todo aquello. Poder. Entonces Dios a la humanidad en la creación, empezando con Adán y Eva, les dio ese poder. Pero cuando seguimos leyendo y vemos que Caín y Abel
que empezaron a prosperar también ambos. Uno era pastor de ovejas y el otro se dedicaba a trabajar la tierra. O sea, tenían un don y tenían una capacidad, un talento que hacían. Uno cuidaba sus ovejas y trabajaba y le daba todo el poder para que creciera su patrimonio. El otro era trabajaba la tierra. Noé, dice después del diluvio, se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Le dio talento, le dio la posibilidad de que fuera próspero. Bueno, les decía de Job. La Biblia menciona claramente desde el principio que Job tenía abundancia de todo. Y ese fue tema de la conversación entre Dios y Satanás. Mira, aprende de mi hijo Job. Dijo, sí, pues tiene tantas cosas que tú le das. Tiene riquezas, tiene eso, quítaselas. Y dijo Dios, sí, quitémoslas. En eso no se basa mi bendición con él. No está centrada en las riquezas que él tiene. Y se las quitó. Y Job se mantuvo. Y fue todo un proceso. Es una historia interesante que aprender de Job. Pero Job fue un hombre muy rico. Abraham y sus hijos fueron, prosperados en todo sentido. José, gobernador de Egipto. En aquel entonces era la capital mundial de la economía, Egipto. Y era el gobernador. Poder. David y Salomón, reyes poderosos. Entonces ahí tenemos el Antiguo Testamento y ahí está todo este tema de riquezas, de poder, de grandeza en ese sentido. El pacto que tenía Dios con su pueblo, Dios le promete en primer lugar a Abraham una descendencia. ¿Está de acuerdo conmigo? Le promete a Abraham una tierra para habitar, una tierra de bendición. Pero también Dios le exige a Abraham que solamente debe tener un Dios. Y Jehová debería ser su único Dios y a él solo debería de honrar. Génesis 17:4. Fíjese cómo está plasmado en el Antiguo Testamento. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que desde ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré una posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, dice, y yo seré su Dios. Está hablando de una tierra de Canaán. Esa tierra de Canaán no era cualquier tierra. Vamos a movernos un poquito, no se pierda porque vamos a regresar en este versículo. Pero en Deuteronomio 8:7 nos describe brevemente cómo era esa tierra. Dice, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos, de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada y de viñas, higueras, granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. ¿Qué es esto? Riqueza. Era el pacto que tenía Dios con Abraham, con el pueblo de Israel. Regresemos a Génesis 17. Solo me desvío un poquito para que viéramos lo que esta tierra era, esa promesa que le estaba dando Dios. En el versículo 10, ahora 17:10 de Génesis, dice, cuando hayas comido, cuando estés en esa tierra, esa que te estoy diciendo que es rica en todo, pero en absolutamente todo, dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, qué curioso que esta palabra satisfecho, que justo para eso trabajamos, para tener algo que satisfaga una necesidad. Pero trabajamos luego tanto que la necesidad crece y nunca estamos satisfechos, siempre queremos más
Ahora quiero el otro carro, uno más nuevo, una mejor casa, una mejor colonia. O sea, siempre queremos ir. Y de tal manera que nunca estamos satisfechos. Pero dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Versículo 17. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Creo que el Señor es bastante claro con Abraham y con su pueblo. Es una advertencia bastante fuerte. Cuida de no olvidarte de tu Dios cuando estés saciado, cuando estés satisfecho, Curiosamente, una de las razones más frecuentes de que los hermanos dejen de congregarse, ¿sabe cuál es? Tengo mucho trabajo. Hermano, pero hace algún tiempo estábamos orando aquí para que tuviera un trabajo. Pues ahora oremos para que se lo quite entonces, ¿o qué? No, ¿cómo? ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría. ¿Qué pidió Salomón a Dios cuando lo tuvo a Dios enfrente y le dijo, pídeme lo que quieras? No le dijo, dame una gran empresa, dame una gran casa, no, dame sabiduría, porque aparte decía Salomón, soy apenas un muchacho. La Biblia no dice cuántos años tenía, pero los cálculos que hacen los historiadores, que era un adolescente, que era muy joven. ¿En qué piensa un adolescente hoy en nuestros tiempos? En los tenis más caros que podemos tener, ¿sí o no? En el Nintendo o en cualquiera cosa que se le ocurra que hoy los jóvenes puedan pensar. Pero menos en sabiduría para administrar todo esto que me vas a dar. No, por el contrario. ¿Por qué? Porque el corazón está puesto en lo material, está muerto. Porque la cultura es lo que nos dice. Y lo que es peor, los padres es lo que les decimos. Y lo que es peor, los padres cristianos. No, bueno, pues entonces sí estamos acabados. ¿No cree? Cuídate, le decía. Porque ese era el pacto en aquel entonces. Es por eso como el ser humano desea tanto las riquezas y las posesiones y el poder y la comodidad. Porque si usted se fija, cuando construyas casas cómodas, pues todos queremos una casa cómoda, que el clima esté siempre a los grados apropiados, que el piso esté limpio. Pero cuídate, porque Dios sabe perfectamente cuál es la condición del corazón. Y como estaba en un pacto, entrando en un pacto, le estaba advirtiendo: no creas que es tu capacidad, no creas que es tu talento, no creas, todo te lo he dado yo y todo es mía. Ahora, hasta ahí con el Antiguo Testamento, porque lo que quiero llegar rápido es a lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Porque no podemos hacer de estos pasajes del Antiguo Testamento el centro del Evangelio. Es incorrecto, es un error hacer de todo esto que es real, fue real, sigue siendo real, pero no es el centro del Evangelio. De hecho,
todavía en el Antiguo Testamento nos mostraba Dios, nos estaba mostrando lo que habría de venir. Que no se iba a quedar, no nos íbamos a quedar en esa situación. Isaías capítulo 9, en el versículo 6, todos lo hemos leído muchas veces, dice la profecía de Isaías: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Ya empieza a hablarnos de cuál es el propósito de este soberano que vendrá: a darle paz a nuestra alma, a darle tranquilidad a este ser. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo, y esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Eso pasó 450 años antes del nacimiento. Tardaron más de casi 450 años para que se cumpliera esa profecía. Y la podemos leer en Lucas 1:30. Le dijo el ángel a María: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y los judíos estaban esperando un Mesías que tuviera el poder de su padre David. Un guerrero, un poderoso, un fuerte. Pero no fue así, porque no era eso la promesa final, sino que la promesa final sería de un Mesías salvador. Un Mesías que pondría como propósito principal no las riquezas materiales, sino las riquezas espirituales, las que son del alma, las que son del corazón. Por eso Salomón escribió: sí, la bendición de Jehová es la que enriquece, dice, pero no añade tristeza con ella. Si la riqueza que hoy tienes te está causando tristeza, es problema de pleitos con cualquier persona, con la esposa, con los hijos, y ahora tengo problemas porque poseemos, y la casa hay que cuidarla, y hay que pintarla, y hay que mantenerla, y no puedo atender las actividades de la iglesia porque me demanda la riqueza. No, o sea, hay error, estamos cayendo en un error completo. Entonces, las promesas de Dios a su pueblo en el Nuevo Testamento están basadas en el ámbito espiritual. Existen muchos principios bíblicos que nos enseñan esto. El uso, fíjense, el uso que damos a las riquezas o a los bienes materiales, en realidad manifiestan las personas que somos en cuanto a nuestros valores, en cuanto a la integridad que hay en nuestro corazón, porque ahí está atesorado en primer lugar en el corazón. Mateo capítulo 6, el Señor dice: no acumulen, en el versículo 19, no acumulen para sí tesoros en la tierra. O sea, es claro cuando habla tesoros en la tierra, habla de bienes materiales, porque hasta dice claro: donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. ¿A qué les interesa a los ladrones robar? Cosas materiales, ¿sí? Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde está tu tesoro,
ahí estará tu corazón. ¿Qué atesoramos? Cuando decimos atesorar, nos referimos a qué le damos valor. ¿Qué tiene un gran valor para nosotros? Y ahí es en donde debe de entrar nuestro juicio en cuanto al valor de las cosas materiales y el valor de las cosas espirituales. ¿Qué tiene mayor valor? ¿En cuáles me debo de concentrar? Por supuesto que si Dios me da la capacidad y la habilidad de generar riqueza, bueno, Señor, ahora dame la sabiduría para administrarlas, para no descuidar las otras cosas que tienen más valor, como mi familia, que tiene un mayor valor, como mis hijos, que tiene un valor mayor como mis padres, que tiene un valor mayor como mis hermanos, que tiene un valor mayor como la comunión con los hermanos, bueno, que tiene un valor mayor como mi comunión con Dios. Ese es el valor más alto, esa debe de ser nuestra escala de valores. ¿En dónde está la escala de valores? Bueno, pensemos en aquello que nos quita la paz, aquello que evita concentrarnos cuando estamos aquí, aquello que se interpone entre mi comunión con Dios, que se interpone entre poderme gozar. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Yo tengo un trabajo secular y me gustaría el viernes bajar la cortina y no volver a pensar más en ese trabajo, porque ya no estoy trabajando ni sábado y domingo. Pero ¿qué pasa? Ya es domingo y mañana empieza la jornada. ¿Sí o no? Hay que levantarnos temprano. Ok. Eso, Dios nos puede dar la capacidad de poder separar completamente una cosa de la otra. Y que nuestra escala de valores esté en primerísimo lugar, mi relación con Dios. Porque fue lo que le dijo a David mismo. Cuídate de no olvidarte que soy yo el que te da el poder. Cuídate de no olvidarte que todo es mío. Ni se te ocurra, esta versión por eso me gusta, porque le dice, ni se te ocurra pensar que son tus fuerzas, porque no es así. He sido yo. Esa es la escala de valores del cristiano. Dios, mi relación. Después, ¿qué sigue en la escala de valores? Mi familia, no el trabajo, no la iglesia, mi familia. Mi familia, porque ese es mi prójimo más próximo, con el que vivo, con el que estoy, con el que Dios me dio una responsabilidad, con el que Dios me puso como cabeza de esta mujer, como que Dios me puso para gobernar estos hijos. Esa es una escala de valores. Porque cuando ejercemos bien ese ministerio, entonces vienen las verdaderas bendiciones. ¿Cuáles son esas verdaderas bendiciones? La paz, la seguridad, la confianza, la certeza, la tranquilidad. Eso, hermanos, de verdad no tiene precio. No se puede comprar con absolutamente nada. Hay hijos que desean, de verdad que desean, aunque no lo dicen, que su padre tenga un tiempo especial para ellos. No lo dicen, pero lo desean. Es más, no lo dicen porque ni siquiera lo saben, porque nunca lo han vivido. No saben lo que es eso. Que su padre los abrace, que los besa, que les diga te amo. Que la esposa desea que la saque a ella sola, que vaya con ella a tomarse un café. Independientemente de que vayan los hijos o que vayan con los amigos, un tiempo en donde nos sentemos a la mesa frente a frente y nos veamos a los ojos y nos digamos y nos hablemos y nos dirijamos la palabra. Eso, hermanos, es una bendición. Hace un par de meses, por primera vez en muchos años, mi esposa y yo nos fuimos solos de vacaciones, solos, completamente. Bueno, apenas llegamos a donde íbamos y ya estaban enfermos los hijos. Mi esposa les dijo, ¿se enfermaron los dos? Bueno, se enfermaron los tres, tenemos una perrita. Los tres se enfermaron.
El mismo día. Ellos ya son adultos. Ya haríamos mal en regresémonos. Pues ya arréglenselas. No, o sea, uno tiene 28 y el otro tiene 25, 26. Entonces, ya. Hubo un momento en que mi escala de valores, ellos estaban para dejar de hacer lo que estaba haciendo e ir. Ya no. Hoy hay una escala de valores diferente. Mi esposa y yo va por arriba de ellos. En algún momento va a ser necesario decir, ya, morro, tú ya no eres mi prioridad. Va a decir tu papá. Ahorita apenas te falta algo y luego va y suple. Ese es su ministerio. Y hay veces que te tiene que decir entre mi esposa y yo, pues los dos al mismo tiempo. Porque es la cabeza. Pero no puede ser así siempre. No debe ser así siempre. Porque entonces habría un cambio de valores. Dios en primer lugar. Mi relación con Dios. Mi crecimiento con Dios. Mi relación no solamente en orar, en leer, en meditar, en servirle. Tengo que servirle a Dios también. Tengo que ser útil a Él. Pero si todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, todo lo que he acumulado, evita que atienda esas prioridades, hermanos, no es una bendición. Lo que pasó es que el don que Dios te dio, la capacidad que Dios te dio para desarrollar ese negocio, ese trabajo, eso, pues lo pusiste, es una ley. Dios nos lo dio y pues lo pusimos a trabajar y produjo. Pero opera igual para cristianos y no cristianos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? Para que somos cristianos. ¿Sí me sigue? Escala de valores. Para poder identificar las verdaderas bendiciones. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y luego lo hace más claro: no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es claro, dice no se puede servir. No dice que no puede tener. No dice que es del diablo tener. Lo que es del diablo es servirlas. ¿Sí está claro? Vivir para servir. Entonces la prioridad completamente, la escala de valor está completamente, es clara la Biblia. Está llena de principios y de valores. La palabra de Dios. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Servir significa vivir para algo o para alguien. Desgastarse por algo o por alguien. Este algo o alguien ocupa un lugar prioritario en la mente y en el corazón de la persona. Servirle. Cuando le servimos a algo o a alguien, ahí está, es lo primero. Tengo un compromiso. Nuestro Señor Jesús los ejemplificó muy claro con la parábola del sembrador. Todos hemos escuchado esta parábola. El sembrador salió a sembrar y fue aventando la semilla. En uno cayó en un terreno duro, en otro en un terreno empedrado, en otro en un terreno con espinas. Y luego cuando le explica a sus discípulos la parábola, le dice en Mateo 13:22: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Está hablando de fruto espiritual, porque por supuesto que el fruto en las riquezas
Pues sí se estaba dando, se estaba prosperando. Dice, pero hay personas que escuchan la palabra, escuchan el mensaje, pero su corazón, porque está hablando del corazón, tiene como espinas ahí, estorban el crecimiento. Esas espinas son los afanes, las preocupaciones, es el engaño de las cosas, el engaño de las riquezas. Entonces vivimos engañados, creyendo que somos cristianos, fieles, sin atender las cosas del reino. Las cosas del reino son las cosas de Dios. De hecho, Pablo instruyó a Timoteo. Y esto es muy claro porque en la iglesia siempre va a haber gente que tiene y hay gente que no tiene. O sea, el que tiene mucho, el que tiene poco, el que no tiene nada. Y le dice Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, su primera carta, versículo 17, dice: a los ricos de este mundo, por supuesto que está hablando de los ricos de este mundo que están en la iglesia. O sea, Timoteo no podía salir a decir a los ricos de afuera. Era para decirle a los ricos, cuando dice de este mundo, o sea, aquellos que han hecho riquezas con base a lo que para el mundo es riqueza. O sea, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Bueno, dice, puedes tenerlo, puedes disfrutar, pero no puedes ser arrogante. ¿Qué es la arrogancia? Una condición del corazón, una condición del alma. Mándales que hagan el bien. ¿Que hagan el bien con qué? Pues con sus riquezas, porque está hablando de ellos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesoran, o sea, otro tipo de tesoro. Atesoran para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán ¿qué? La vida verdadera. La verdadera vida. ¿Cuál es la vida verdadera? ¿Cuál es la verdadera bendición? Porque está hablando de que esos ricos o esas personas que tienen, pues pueden vivir. Jesús lo enseñó de la siguiente manera en Mateo 10:17. Un hombre se le acerca. Mateo 10:17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aquí entra la pregunta clave antes de cerrar. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, de todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor. Fíjense cómo el amor de Dios en todo momento se manifiesta. Este hombre genuinamente se le acercó a Jesús y le hizo una pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, sabía, le quedaba perfectamente claro que había algo que no tenía y que lo necesitaba, y que todo el dinero que tenía no podía usarlo para comprar eso que él quería: vida eterna, la verdadera vida, la verdadera bendición. ¿Se acuerdan en aquel versículo que leímos de que atesoremos cosas para el cielo? Una cosa te falta. Jesús cuando lo miró con amor, me imagino que lo miró con ternura. Ay, como dicen ahora, ay, ternurita. Se le acercó y le dice, una sola cosa te falta, anda,
Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Vale la pena aclarar que lo que Jesús le dijo a este hombre se lo dijo a él porque era la necesidad que él tenía. Es decir, no hagamos de esto una doctrina de que tienen que vender todo para que se puedan salvar. No. Jesús conocía a este hombre, conocía su corazón. Dios todo lo sabe, ¿sí o no? Cuando él llegó y dijo: sí, ternurita, tú tienes una gran necesidad y quieres la vida eterna, pero tienes un obstáculo. El obstáculo que tienes es tu riqueza, porque tienes tu corazón puesto ahí. Entonces, para él, le dijo: tú tienes que quitar de tu corazón tus riquezas. Por eso cuando le dijo véndelo, la estaba poniendo a prueba. Le estaba poniendo: oye, mira, a ver, muéstrame hasta dónde amas a tus riquezas. Muéstrame hasta dónde eres capaz de hacer para obtener la vida eterna. Y le dijo: mira, para ti hay un precio para que compres la vida eterna. Para ti. Porque tú tienes algo en tu corazón que tienes que desechar. Tienes que quitar. Te estorba. Impide. Y es tus riquezas. Miren, de nada le sirvió ser un hombre honesto. De nada le sirvió ser él el que se acercó a Jesús. Imagínense, ¿quiénes tenían la oportunidad de acercarse a Jesús y hacerle una pregunta? Muy pocos. De nada le sirvió ser religioso. Es más, de nada le sirvió ser moralmente correcto, porque él dice que él cumplía todo lo que le dijo desde mi juventud. Lo he cumplido todo. Lo cual nos prueba que eso no sirve absolutamente de nada. Mientras que no tengamos en nuestro corazón justamente la escala de valores de las bendiciones. Y la primera es nuestra vida eterna. La primera es nuestra vida eterna, que solamente viene por medio de Jesucristo. La primera es la relación que tenemos con Dios, porque esa es la que nos hace crecer, la que nos da la paz, la que nos da la tranquilidad. De tal manera que aunque tengamos o no tengamos, como decía Pablo, miren, he aprendido a estar en toda circunstancia, en tener y no tener, en tener abundancia y padecer hambre. Pero en eso no consiste mi relación con Dios. Y ahí es en donde este hombre, después de tener la gran oportunidad de estar enfrente del maestro, se va triste. Se va deprimido, cuando lo que nos ha ofrecido Jesús es paz, lo que nos ha ofrecido es tranquilidad, es gozo. Y entonces perdió la gran oportunidad porque dijo: no estoy dispuesto a quitar de mi corazón este Dios. El Dios, para él en particular, el Dios de las riquezas. Hermanos, la advertencia es: cuidemos en que el sueño que tenemos, el deseo de superación, el deseo de crecimiento, el deseo de obtener, no ocupe el lugar de Dios. No ocupe el lugar del valor de las cosas que Dios nos ha mandado que tengamos. Que sea Dios en primer lugar. Mi relación con Dios
mi escala de valores con mi familia, cualquiera que sea la circunstancia que tiene, si usted es casado, con su esposa, con sus hijos, si no, con su padre, con sus padres, si es soltero. La relación que tenemos con la comunidad, que es la iglesia, ahí están los valores. Y todo lo demás, lo otro, debemos de servirnos de eso, pero no servirle a eso. Hay una gran diferencia entre servirnos del talento, servirnos de la riqueza que podamos tener, servirnos de los recursos, porque nos deben de servir a nosotros. Ese auto nuevo que tienes, ese auto lleno de combustible, debe de servirte para llegar a tiempo, para llegar todos los días. Nos servimos de eso. Pero no en el camino, ay, voy a llegar a lavar la camioneta porque está muy sucia. Y ahorita llegamos, ya que la alabanza vaya, error, o sea, la escala de valores está, pues ya al final la lavamos. Porque quiero traer mi camioneta bien limpia. ¿Sí me explico? O sea, pongamos nuestra escala de valores en el orden. Porque en esa escala de valores es que vamos a poder identificar las verdaderas bendiciones. Lo que este hombre le estaba preguntando a Jesús es lo que todos debemos de tener certeza: nuestra vida eterna, nuestra relación eterna con Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que mover? Este hombre eran sus riquezas. A lo mejor usted no tiene tanto, pero no necesitamos que sea tanto para que sea un tesoro. No es necesario que sean abundantes. A lo mejor hasta engañados estamos. Pensamos que ese poquitito es mucho, que dejamos que se anteponga ante lo más importante. No lo es. ¿Qué es eso que hay que quitar? No tiene que ser solo riqueza, no tiene que ser solo bienes materiales. A lo mejor lo que está evitando que su escala de valores tenga en primer lugar a Dios, su relación con Dios, sea un conflicto con su esposa. Porque cuando tenemos problemas de pecado en nuestra vida, evitamos a Dios a como sea. Queremos sacarle la vuelta porque sabemos, conocemos a Dios. Además de que el primero que sabe cuál es nuestra situación es Dios, y nosotros deberíamos de ser los segundos en saber: estoy mal, necesito cambiar, necesito arrepentirme, necesito arreglar las cosas con mi esposa, con mis hijos, con el pastor, con los hermanos. Bueno, no sé, puede haber muchas cosas que sean el tesoro que está ahí, obstaculizando el crecer. Cuidado, porque nos puede costar la vida eterna y ni sabemos y ni creemos que estemos ahí. Hoy necesitamos tomar la firme decisión. Mi escala de valores, es decir, como yo determino que las verdaderas bendiciones están en mi vida, son de la siguiente manera: Dios por sobre todo, mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi esposa, mis hijos, la relación como comunidad. Nadie de nosotros sabe exactamente lo que cada uno vive. Pero hoy es la oportunidad magnífica. Imagínate que hoy estás frente a Jesús y tienes la magnífica oportunidad de decirle: Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y así como a este hombre le dijo: bueno, pues vende todo lo que tienes y sígueme. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos que vender espiritualmente? Porque el siguiente requisito es: sígueme. ¿Se fijan cómo no es el hecho de vender todo lo que este hombre tenía que hacer? Sino que después de venderlo, ¿qué debería de hacer? Seguirlo.
Entonces, si él vendiera todo y lo repartiera a los pobres, pero no lo sigue, incompleto el trabajo. Sígueme, le dijo. ¿Quién quiere seguir a Jesús? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Lo quieres hacer? ¿Verdaderamente lo quieres hacer? ¿Estás dispuesto a vender todo lo que tienes? En el sentido, sí me están entendiendo, ¿verdad? Todo lo que tienes en el trono de Dios, que debe ser Dios. ¿Y hay otra cosa? Pónganse de pie, por favor. Si me pueden acompañar. Porque hoy tienes la opción, todos tenemos la opción, que lo que este joven que se acercó con el Señor Jesús a preguntarle, él se fue triste. Se fue triste, ¿saben por qué? Porque no era capaz de quitar eso de su corazón. No estaba dispuesto. De eso se trata. De estar dispuesto, de intentarlo, de hacer el esfuerzo, de perseverar una y otra vez. De tal manera que permanezca yo ahí delante de mi Señor, disfrutando de su bendición, que la bendición más grande es estar frente a Él. Y que no me tenga que ir triste, que no me tenga que alejar de Él. Qué difícil es. Dios no lo pone. No lo pone ahí. ¿Qué es lo que hay que dejar? Cierra tus ojos. Ciérralos, por favor. Olvídate de quién está ahí al lado tuyo. No importa quién está. Hoy tienes al Maestro enfrente. Escucha su voz. Ya le preguntaste, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y ya el Señor contestó. Deja esto. Deja la mentira. Deja el engaño. Deja el adulterio. Deja la fornicación. Déjalo. Estoy dispuesto a perdonarte. Deja la avaricia. Déjalo. Aquí estoy. No te vayas triste. Mantente gozoso. Gracias te doy, Señor, por esta tu congregación. Gracias te doy, Señor, por este tu pueblo. Gracias te doy por ser tan bueno, Señor. Gracias, Padre, por la paciencia que tienes para con nosotros. Gracias por vernos con amor. Gracias por mantenerte en tu ternura. Gracias, Señor. Dígale, Señor, te necesito. Dígale, Señor, quiero dejar esto que se interpone en mi relación contigo, pero no soy capaz. Solo no puedo. Quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar. Quiero dejar de drogarme, ya no quiero. Sé que eso está mal. Pero tu gran amor, tu misericordia, tu paciencia, tu benignidad, hoy me abrazan
Y no me quiero ir de ti, Señor. Hoy no me quiero ir de aquí hasta sentirme perdonado. Porque yo sé que tu palabra es verdad. Y tu palabra me enseña que si pecado hubiere yo cometido, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú eres la verdad. Gracias, Señor.